Asambleísta Nacional por la Revolución Ciudadana. Gracias, presidente. Buen día, queridas colegas. En este segundo debate del Código de la Democracia, existen temas que merecen y concitan mayor preocupación. Uno de ellos es precisamente la participación política de las mujeres. Cuidado y se utiliza un tema tan sensible como este para colocar otros que respondan a intereses coyunturales como limitar la participación local. Mucho ojo en este tema también. El tema de la participación local es de fundamental importancia. Solamente recordemos que la mayoría de los que están aquí no estarían si no fuera porque se ha promovido la participación desde las circunscripciones y desde los diferentes territorios. Es evidente que los derechos políticos electorales de las mujeres se han previsto siempre con posterioridad a la de los hombres. El sufragio de la mujer, recordemos, en el Ecuador por primera vez se garantizó en la Constitución de 1929. El cambio constitucional se dio luego de que la doctora Matilde Hidalgo solicitara votar en las elecciones legislativas de 1924, convirtiéndose en la primera mujer en América Latina en votar en una elección nacional. A lo largo de la historia, los derechos de las mujeres han tenido un altísimo costo. Recordemos cuánto hemos luchado para que se apliquen las leyes y políticas sobre igualdad de género, buscando equilibrar los derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Nadie nos ha regalado absolutamente nada. Yo creo que eso es un elemento que debemos siempre tenerlo en cuenta. Como militante feminista, militante de una organización nacional de mujeres, en más de una ocasión hemos tenido que mantenernos en vigilia en aquel Tribunal Supremo Electoral en ese entonces para poder lograr la participación política de las mujeres de manera alternada, de manera secuencial, porque quienes representaban los diferentes partidos políticos interpretaban la norma a su criterio y a su mejor interés. Recordemos que la Constitución de 1998 se recogió dentro de las demandas de las mujeres, se recogió en un artículo, el artículo 102, para recordarlo, un tema importantísimo que decía: el Estado promoverá y garantizará la participación equitativa entre hombres y mujeres. Ese artículo nos permitió luego promover reformas que se dieron en 5 artículos en la Ley de Elecciones que entró en vigencia en el año 2000, con la finalidad de promover la participación de las mujeres. Se estableció, dentro de esta normativa se estableció una participación por cuotas, que iniciamos con el 30%. Luego, en el marco del proceso de la convocatoria de elecciones para el proceso constituyente, en el año 2007, alcanzamos la participación paritaria. Yo creo que es importante mencionar que a consecuencia de ese alcance, de ese logro que llegamos a la paridad, pusimos las candidaturas al 50%, es decir, de manera paritaria entre hombres y mujeres, logramos en el proceso constituyente incorporar como principio constitucional la participación paritaria entre hombres y mujeres. Eso a consecuencia de nuestras luchas. Nadie tuvo la delicadeza y la gentileza de regalarnos, como siempre, a las mujeres absolutamente nada. En cuanto al proyecto de ley reformatoria, de la ley orgánica reformatoria a la ley electoral y a las organizaciones políticas, el Código de la Democracia, recojo algunas de las propuestas que se hicieron anteriormente, que están en la perspectiva de género y que contribuyen a la paridad entre hombres y mujeres. Todos los partidos políticos deben incluir el 50% de candidatas mujeres del número de candidaturas unipersonales.
Y también yo creo que es importante mencionar que en estas reformas debería plantearse que estas candidaturas sean paritarias entre hombres y mujeres en los binomios, deberían estar integrados igualmente de manera paritaria. Solo así podremos consolidar la denominada democracia paritaria e ir más allá de las cuotas de participación de las mujeres. Porque estos tiempos de frágil democracia en el Ecuador no podrá mejorar sin la plena participación de las mujeres y los hombres que conforman nuestra sociedad. Incluir esa perspectiva de género en este proyecto no es una concesión, significa asumir la responsabilidad que el Estado ha adquirido al ratificar los diversos tratados internacionales como el de la Convención de Viena, o bien lo establecido en la Convención sobre todo tipo de eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, donde se prevé su plena participación política. Por ello es nuestra obligación garantizar el reconocimiento universal al principio de igualdad paritaria entre mujeres y hombres, bajo la cual se consolidan la especificidad de los derechos humanos, la armonización y transversalización de las leyes, y para hacer realidad en el país un código de la democracia incluyente y plenamente democrático. Yo quisiera plantear que este código debe tener también una mirada más integral, debe abarcar la prevención de la violencia política en todas sus manifestaciones. A finales del año 2017, esta Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En la misma se tipifica la violencia política, que cito, es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de los derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esa violencia se orienta a acordar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión. En el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos y otros recursos para adecuado cumplimiento de sus funciones. En efecto, la violencia contra las mujeres es de muchos tipos: física, sexual, psicológica, económica, pero también, insisto, es política. Las mujeres que experimentan cualquiera de estos tipos de violencia son más vulnerables de una u otra forma y en muchos casos manifiestan problemas de salud, físicos, psicológicos, lo que afecta también a su entorno social, familiar y laboral. La Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política atribuye al Estado el mandato de garantizar la protección de las mujeres que participamos en la vida política frente a la violencia. Recomienda que se apliquen medidas urgentes para garantizar que el papel, por ejemplo, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas de influencia política frente a las cuales existen escasos controles. Sugiere adoptar medidas para que los mensajes e imágenes de las mujeres que se transmiten a través de estas plataformas sean respetuosas de sus derechos. Esta Ley Modelo Interamericana refiere a un capítulo específico a las medidas de reparación. Se establece que estas medidas deberán garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas y también de sus familiares y de su comunidad, en caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, así como la garantía de no repetición de los actos. Estas medidas de reparación, entre otras, son la indemnización de la víctima, la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, la determinación de medidas que por seguridad y otras para asegurar el ejercicio pleno de su cargo y la retractación de las ofensas en contra de las mujeres víctimas de esta violencia persecutoria.
Evidentemente, este es el caso de nuestra prefecta. Estamos viviendo una situación de violencia política, elegida por voluntad popular, a quienes se pretende despojarle de su cargo democráticamente obtenido, como ya lo han hecho en otros casos, como ocurrió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la grave situación que están viviendo nuestras colegas asambleístas como consecuencia de la persecución política de este gobierno. Hago referencia a Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y también a varias otras compañeras de bancada, como Doris Solís, Marcela Guiñaga, Marcelo Holguín. A todas ellas expreso mi total solidaridad y cariño. Yo quiero invitarles, estimadas asambleístas, lo que hoy estamos viviendo, mañana muy bien puede ser con cualquiera de los que estamos en esta sala. Así es que pongamos mucha atención a lo que se está pasando, lo que se está viviendo, con la finalidad de que tomemos cartas en el asunto. No podemos seguir permitiendo y nosotros mirar de otro lado y no reaccionar frente a estos diferentes mecanismos y estrategias de persecución política. Ahora es con nosotros, mañana con cualquiera de los que estamos en esta sala. Así es que pongamos mucha atención. Terminó su tiempo, asambleísta. Muchas gracias, presidente. Era la intervención de la asambleísta